Seguimos y ya que estabas hablando de Battlestar Galactica, seguimos con series de ciencia ficción y que tienen que ver con seres del espacio exterior. En este caso, Battlestar Galactica buscaban la Tierra prometida y viajaban por el espacio en un éxodo. Acá en esta serie que voy a mencionar, la cuestión era, en la Tierra recibíamos visitantes, y por eso mi serie elegida es B, Invasión Extraterrestre. Así la conocí en mi infancia, una serie muy ochentera, una serie que veíamos casi un culebrón, diría, porque tenía una continuidad de historia donde se iban develando secretos poco a poco y muchos golpes de efecto en la trama que generaban cada vez más interés. También creo que fue una serie furor, yo la vi cuando era niño, pero hasta los adultos se habían enganchado con esa serie, fue una serie muy impactante cuando salió. ¿Te Esta acordás que lo serie daban los domingos? La daban los la, domingos. la daban, no, durante la semana la daban. La No semana me, la daban. sí, en la semana, al menos yo la veía durante la semana. Me parece, no me acuerdo, tendría que chequearlo, estoy apelando a mi memoria emocional. La daban a las 7 8 de la noche. Sí, prime eh, time. no eran las 9 de la noche, era un poco más temprano, me parece que eran las... O no, no, a ver, no recuerdo bien, ahí estoy con una duda, medio una laguna. No me acuerdo si eran las 7 8 de la noche o era un poco más tarde. Sí me acuerdo que la seguía de una manera tan religiosa. Cuando era chico me llevaron en un momento a visitar a unos tíos abuelos que vivían en un pueblo cercano de acá de Santa Fe, y en la casa de mis tíos abuelos no la miraban, no les importaba mucho esa serie, y yo estaba desesperado porque me dejaran usar el televisor para ver la serie a la hora que empezaba. Así que bueno, un intento así de hacerme el pobrecito para que me dejaran a la hora que yo quería ver esa serie, mirarla. Y ellos tenían la serie como algo bastante para adultos, ¿no? Era una serie que mostraba por ahí escenas medio bravas para un chico en ese momento habré tenido 7 8 años. Eh, y bueno, al final pude verla. Se veía en un, se veía en un televisor blanco y negro, así que, y con una señal de antena medio pobre, pero bueno, pude ver el capítulo, no me lo perdí. La trama iba de una invasión justamente a la Tierra de unos platos voladores gigantescos que aparecían sobre las ciudades más importantes de la Tierra, todas al mismo tiempo, y aquí que los visitantes, por eso ve, visitors, los visitantes querían hablar con el líder de la humanidad. Bueno, creo que era el que habla por la humanidad, es alguien de la ONU, y trae un mensaje de que los visitantes venían en son de paz, eran encantadores y venían a buscar recursos de la tierra a cambio de tecnología y conocimiento que ellos traían. La La cura humanidad, contra el cáncer, me acuerdo. claro, entre otras cosas, era como, parecía un negoción, ¿no? La humanidad recibía a estos visitantes y los ayudaba y se hacía como una comunión, había una unión, casi la paz mundial gracias a estos visitantes. Tenían una estética muy particular, tenían unos uniformes rojos, unas gafas oscuras, tipo gafas de sol. Se empezó a dar un recibimiento entusiasta de la humanidad y panfletos había de que había que colaborar, había que ayudar a los visitantes. Se empieza a hacer eh, un primer momento de bondad total de la humanidad y estos seres parecían totalmente bondadosos también. Aquí que no, que traían un plan escondido bajo la manga
donde lo que querían era quedarse con el agua del planeta, todos los recursos en realidad, y usar a los seres humanos, o no a todos, pero los usaban como comida, se los comían. Claro, Esto, y está el cliffhanger claro, en algún momento estos que seres todo el muestran su mundo recuerda. verdadera cara cuando se revela que en realidad no son humanos, sino que son la apariencia humana era un disfraz, y en realidad eran unos seres reptilianos muy asquerosos que comían, comían mamíferos. En los Sí, seres humanos éramos mamíferos y también comían roedores, por bueno, ejemplo. Entonces esa era una de las escenas donde se comen una muy, rata, fue muy impactante y se replica creo que hasta hoy sí, en yo el creo que inconsciente colectivo de los que vimos la serie. yo era muy chiquito, pero me dejaban verla, veía con mis viejos, y me daba miedo. Dos cosas me daban mucho miedo. Eso cuando comían los ratones, los bichos, y hay una escena donde le lavaban el cerebro a la gente, como con una máquina de realidad virtual, como una especie de entorno de realidad virtual. Eso me daba mucho, mucho miedo, me acuerdo de chico. Sí, Después la volví a ver de más grande y ya, sí, viste, no es una serie que envejezca demasiado bien, pero sí en su momento tenía cosas muy interesantes, como que, estos visitantes tienen una estética tanto en el uniforme, en la organización y en el logo de ellos, muy nazi. El logo es muy similar a la esvástica de los nazis, nada más que en vez de dibujarle alguna rayita son dos puntos y claro. recuerda mucho la estética Y tiene es una así bastante obvia la analogía con el tema de los campos de concentración. De hecho, hay un personaje porque originalmente fue una miniserie. Esto es algo sí, que eso. Tiene tres partes. En su momento, cuando yo la vi en la televisión, la veía como una serie más que a un determinado horario daba un capítulo de una hora. Pero claro, tiene tres la partes. La serie, última se llama The Final Battle, me acuerdo porque tengo los DVD la y compré. segunda es de Final Battle. La tercera, no me acuerdo el nombre, pero la primera es, lo que conocimos como la Claro, claro, llegada. pero son tres partes la miniserie. Y la Ah, sí. tercera parte de la miniserie se llama The Final Battle, pues yo llegué a comprar los DVD, los tengo por ahí, Ujú. Bien, en su momento, los compré. Y después salió una serie ahí de está. tele, Exacto. digamos, con 20 y pico de capítulos. La primera parte y la segunda son las mejorcitas, y la tercera bastante aburrida, ya no sé, baja el presupuesto, no sé qué pasó ahí, pero no tiene la calidad de las dos primeras y la fuerza de las dos primeras. Había una resistencia que se comienza a formar a partir de que se empieza a descubrir que los visitantes traían intenciones oscuras. Aquí que había mucha gente, sobre todo de la sociedad, de la clase alta, que era amiga de los visitantes. La madre del Es, protagonista es una colaboracionista. exacto. Están los colaboracionistas, están personas humanas que generan vínculos afectivos con reptilianos. Claro. Hay particularmente un personaje que queda embarazada, una chica humana que queda embarazada de un visitante y Sí, luego da, de una sí, forma que no, sí, medio sí, sí, raro, o sea, claro. muy impactante también eso. Tiene mellizos. Sí, el eh, nacimiento. una de las... Ah, bueno, eso me da pie a algo muy interesante de las cosas que mencionaba que tiene la serie. Cuando la chica esta se entera que está embarazada de un reptiliano, se da una mesa de debate con un representante de la iglesia, con los de la resistencia, con la familia, El sobre padre. y sobre si lo tiene que abortar o no a ese ser que está creciendo. Se Y da hay un un debate cura, del aborto muy interesante en el marco de esa serie. hay un Y cura, Donovan, el líder de la resistencia, es uno de los que dice, es el cuerpo de ella tiene que decidir, por ejemplo. Así que hoy sabemos de qué lado estaría Donovan en este debate.
No, Eh, y fue muy polémica la serie porque trataba cosas que dentro de fue plena época de Reagan, que no eran del todo bien vistas, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Eh, los Eh, gobiernos colaborando directamente los gobiernos colaborando con estos bichos. Ujú. Yo creo que yo la volví a ver hace un tiempo, creo que la miniserie es bastante Se mirable, está arma, buena. se arma también un grupo de jóvenes que bancan a los visitantes, como una juventud Como hitleriana. una juventud de hitleriana, sí, sí. Está bueno eso. Y también bueno, la resistencia también tiene resistencia de parte de los humanos, porque muchos están en contra de la causa violenta de los que resisten y no creen en que los visitantes sean lo que estos de la resistencia dicen que son. Claro, Eh, tenía muchos golpes de efecto, recuerdo cuando ya se había, revela el había mundo. una, pues, particularmente los visitantes, bueno, para hacer propaganda, hacen una alianza con una conocida periodista muy influyente que Era la habla a novia de favor de Donovan. ellos. Claro, no, no, Novia no, de no, Donovan. no. La periodista, ¿no? La doctora, Claro, pero la bióloga originalmente era la novia Julie. de Donovan. Ah, no, no recordaba esa parte, Claro, porque no. Donovan era periodista también, era Exacto, camarógrafo. era camarógrafo, tenés razón. Después de todo, Exacto, es después sí, después piloto se de convierte nave. en un piloto de nave extraterrestre, Donovan, increíble. Claro. Nunca Y aprendió a ahí actuar, Donovan, pero no, era nunca un, aprendió Donovan a actuar, pero pero bueno, un capo, un capo. pero era un Yo capo, sí. ¿Vos te acordás que las naves, no, a mí me encantaban las lanzaderas de los Sí, gigantes? muy, Y es una serie que no tuvo merchandising. Yo no, me acuerdo que cierto yo molía porque incluso en la serie aparecían unos juguetes de los visitantes. Eso nunca existió, no tuvo merchandising en la serie. la serie fue muy influyente en la época también porque, de hecho, en esos tiempos creo que generó un gran fandom y hasta el día de hoy es una serie muy recordada. Pero Sí, bueno, perdió por el camino gran parte de lo ganado. Creo que tengo un se par de quedó datos que no sé si vos te acordás. Uno de los datos es que uno de los guionistas era Jean-Michael Straczynski, sí, eh, yo. un guionista de cómics y de series justamente, de Ujú. Babylon 5. La serie tuvo un final abrupto porque lo que era la primera temporada de la serie no funcionó, que es lo Claro, que, claro. ¿cómo se Tengo, dice? tengo recuerdos de algún capítulo de esa tercera parte que había no sé, había una especie de pileta de arena donde había un ser que era una especie de tiburón que andaba por abajo de la arena que nunca se lo ve y ahí se arrojaba gente que el bicho ese se la comiera y era muy, muy ¿Te tremendo. acordás que los visitantes tenían un emperador que era como una inteligencia, como un Algo, bicho? algo recuerdo, sí, algo Bueno, recuerdo. la serie termina así, con un cliffhanger, donde hay una paz. Ujú. eh, se dicta una paz porque esta inteligencia ve que los humanos son muy conflictivos y que le iban a, tipo, y digamos la paz se quiere formar llevando a esta híbrida, este personaje que era un híbrido, Bueno, eso y no lo terminé de explicar y quedó medio colgado. La chica esta que finalmente no aborta, da a luz a mellizos. Uno es un reptil completo y la otra es una niña que tiene, bueno, algunas cualidades, mayormente predomina su apariencia humana, pero tiene algunas cuestiones de los reptiles. Y no, y tiene llega, poderes, y tiene tiene poderes. poderes, exacto, también tiene poderes. Poderes casi te diría medio mágicos. Sí, Bueno, los reptiles no tenían, o sea, es no, como no, no, que, no, eso es, bueno, bueno, una mejora por la mezcla de la sangre humana con el claro. reptil. La verdad, no, no, no nos explicaron mucho eso. Esa nena crece rápidamente, mucho más rápido que un chico normal,
y llega a ser rápidamente tiene una metamorfosis donde de nena pasa a ser una adolescente, Claro, y en la tercera temporada es uno de los, digamos, en la temporada de tele, en la serie de tele, es la protagonista prácticamente, con el novio, claro. con ese novio que tenía, no me acuerdo. Sí, me acuerdo. Bueno, la serie, como dije, influenció mucho a la época, a todos nos influenció, pero también, como decías, que no tenía merchandising. Yo recuerdo que tenía las lanzaderas de los Playmobil, por ejemplo, que en esa época también por ahí uno veía las publicidades, y las lanzaderas estaban copiadas de la forma de Sí, las naves de B. no, lo que sí Venían, hubo acá en Argentina, siempre aguanta Argentina, había unos juguetes bootleg, unos juguetes sí, piratas. sí. Las lanzaderas eran chiquititas, yo llegué a tener unas Yo tuve también que de me esas chiquititas. encantaban, o sea, no eran de lo, pero era lo que se podía. Hubo Claro. un par de cosas, hay unos jugueteros. Y no quiero Algunos olvidar, aprovechan. ¿se acuerdan que tuvo una remake? A Del eso 2002. iba, a eso iba. Justamente tuvo una remake, sí, una remake, porque no era secuela. No, no, Una remake. remake muy mala, que la cancelaron enseguida. Fue en la época donde terminó Lost y algunos actores de Lost quedaban ahí colgados sin laburo. La cadena largó algunas series, una me acuerdo Flash Forward, por ejemplo, malísima también, la cancelaron rápido, y otra fue B, donde había actores de Lost que también aparecían en B. Eh, un personaje icónico de la original, además de Donovan, era la reptiliana, la visitante Diana, una morocha. Jane Butler era la actriz. Era una especie de Mengele, mujer reptiliana, porque ella de alguna forma se regocijaba en hacer experimentos con humanos, Una y además más malísima. de comérselo. Sí, era una villana sin matices. Estuvo acá hace un tiempo en una Comic Con, creo que vino una Comic Con. Vino a una Comic Con hace un par de años nada más, hace poquito. Pero bueno, es recordadísimo ese personaje. Sí, Gerardo. No, quería comentarles. La remake del 2009 no terminó enseguida, tuvo 2 temporadas. O sea que Así resistió un es. poquito más. Y lo que quería decir sobre la serie, no las miniseries, sobre la serie original, es que nunca la vi completa. Me parecía tan mala que nunca la vi completa. Lo único que rescato de esa serie es a Michael Ironside. Lo único bueno de esa serie. No digo No, más. bueno, no estoy de acuerdo para nada con lo que dice, no sé, lo que pasa es que yo lo vi con ojos de un niño de 7 8 años, tal vez El si hubiera sido personaje, un el hombre perro. maduro como él cuando vio la serie ya más curtido, me hubiera parecido una boludez. Bueno, la cuestión es que Vos estás queriendo Ironside, decir que sí, yo tenía como Ironside, 20 cuando. bueno, Ironside es un actorazo. Y también estaba uno de los extraterrestres visitantes reptiles, pero bueno, que se une a la resistencia, es el querido amigo Robert Englund, que es más conocido por su papel de Freddy Krueger. Bueno, ahí Robert Englund era buenísimo. De hecho, el pobre en un momento es abatido en un enfrentamiento, y es tristísima la muerte de él, porque era un personaje súper querido. Eso en la serie de tele, sí. Así es. Bueno, por Muere, eso, muere, yo viste que siempre había un. nunca la diferencié. Yo siempre la vi continuada en la tele, Claro, y y de Butler grande me enteré que esto eran bloques. el famoso, porque siempre tenía que haber un personaje afroamericano, el negro para nosotros, El negro. muere Sí, sí, también. Muere claro. negro. Sí, también. Sí. Tiene un dato también que me acuerdo, tenía un plot para una temporada final y nunca está escrita todo, con un final y todo, y que como que saltaba a un tipo, saltaba unos años después y pasaban un par de cosas y nunca se produjo, nunca se hizo. Sí, una pena. La verdad es una serie que, repito, tal vez los años no le han pasado muy bien. Mark Singer, que era el actor que hacía de Donovan,
actúa creo que cada vez peor a medida que la serie avanza. Es una serie que hay que verla con ojos de años 80 y perdonarle muchas cosas para poder disfrutarla. De todas maneras, como digo, tiene cosas interesantes y no vean la remake. Me parece, más allá de lo que dice Gerardo, que haya durado 2 temporadas, yo vi la primera, no creo que la segunda haya mejorado sustancialmente lo malo que era la primera. Le faltaba, era una serie demasiado genérica, no aportaba nada, era como algo, esa serie que uno ve y dice, yo esto ya lo vi 1000 veces, no tenía nada nuevo. Entonces, a todo lo contrario a lo que fue B en su momento, que fue realmente como una especie de boom, porque la verdad que pegó en la cultura popular de una manera, creo que... tanto pegó, que hay 2 series que salieron hace unos años, que prácticamente es lo mismo. Falling Skies Bueno, me encanta la otra que vas a decir. Colony. Bueno, Colony me encanta y rescata mucho de eso, con el amigo Sawyer de Lost. Y las dos, el showrunner de Colony es nuestro querido compatriota Juan José Campanella. Y claro, el de Colony está basada en los 70, de acá de Argentina. Así es. El tema de la dictadura. Por y eso... es otra que es muy parecida, no es gran cosa, a mí yo la vi no la vi, pero sí sé que bebe un poco de esa tradición. Sí. Bueno, no la recomiendo para tal vez sí para el público de Función Friqueada, de cabeza vayan a verla, Creo que pero no es la mejor serie de las que elegí, pero sí la elegí porque apelo a mi memoria emocional de serie que me pegaron, me volaron la cabeza, y esa sin duda tenía que reseñarla porque es una parte importante de mi imaginación que traté después de fomentar, vamos a decirlo. Viene mucho de lo que pasaba ahí, un poco terror, un poco ciencia ficción y mucho de una humanidad resistiendo una invasión, que es algo que en su momento me ponía un poco los pelos de punta. Tal vez algo de lo que decía Gerardo, o vos, de los años de Reagan, esos estados totalitarios, esas amenazas que vienen de afuera y que uno no puede frenar de ninguna manera, y había un grupo que se le animaba y lo bancaba, y eso era algo, héroes circunstanciales, que es algo que a mí me gusta también después escribir también historias a partir de eso. Bueno, siempre de alguna forma vuelvo a lo que me generó B en esos años. Bueno, eso es todo entonces, lo que hay para decir de B. Eso es lo que tengo para decir de B. Bueno, sigo yo entonces. No, Gerardo. En la ronda sigue Gerardo. Gerardo. Mi segunda serie es con trampa porque son 2 series que están íntimamente relacionadas entre sí. Pero vamos por parte. La serie que voy a reseñar en principio es El hombre nuclear. Y con esto pego un salto a mi infancia, a mi más tierna infancia. Pero es una de las series que más recuerdo haber visto de niño. Originalmente, El hombre nuclear se llamaba The $6 Million Man. Fue emitida entre 1973 y 1978 y estaba basada en la novela Cyborg de un tal Martin Kaidin. ¿De qué iba El hombre nuclear? Steve Austin, que era interpretado por Lee Cara de Piedra Mayors, era un astronauta que había estado en la Luna y que además era piloto de pruebas. Y durante uno de esos ensayos sufre un accidente que lo deja al borde de la muerte. Consecuencia, pierde el ojo izquierdo, le cortan las 2 piernas y el brazo derecho. O sea, una piltrafa, el tipo no quería seguir viviendo. Pero como era una persona importante,
y estaba en la mira del gobierno, hay una agencia que se llamaba OSI en inglés, que estaba trabajando en el desarrollo de un proyecto relacionado con la aviónica. Entonces, sin consultarlo, lo toman como sujeto experimental y le reemplazan los miembros perdidos por partes cibernéticas, que justamente, como dice el nombre, tienen un costo de $6 millones. Ya, era un presupuesto barato para hoy, digamos. Eran parte, sí, con los años, digamos que se ha ido para arriba el presupuesto. Eran los 70. De hecho, hay una remake, no quiero adelantarme, pero me acuerdo de un chiste de esa remake que decía, esto costó mucho más de $6 millones o algo así. Ya llegaremos. Bueno, la cosa es que para el presupuesto de los 70, bueno, era un dinerito, 6 millones en su momento. Bueno, la cosa es que el brazo reemplazado le daba una fuerza enorme, con las piernas corría más rápido que cualquiera, y el ojo tenía una visión telescópica que le permitía ver a lo lejos. Después de esto, el tipo Steve Austin, queda de alguna manera reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para cumplir misiones de espionaje. Le dijeron, te salvamos la vida, ahora pagalo. Entonces el tipo tenía que enfrentarse... 6 millones de dólares, había que pagarlo 6 millones de dólares. Nada es gratis, estaba hipotecado. Escuchame, creo que está en la intro, ese ruido característico cuando ya estaba... Ah, bueno, está bien, perdón. Porque hay un detalle sobre los sonidos. Bueno, originalmente se hicieron 3 películas para televisión que tuvieron un éxito enorme, eran películas de un poquito más de 1 hora. Y tuvieron tanto éxito estas 3 películas que en el año 1974, se termina convirtiendo en serie de televisión. Como decía Jorge, los sonidos eran muy populares. Cada vez que saltaba había un ruidito tipo tucu, 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 que cuando éramos chicos todos los imitábamos, se veía cómo corría o saltaba en cámara lenta y todos hacíamos el ruidito y lo imitábamos. Pero la curiosidad es que el sonido que hacía el ojo telescópico estuvo desde el principio, pero ese otro sonido, cuando saltaba o cuando doblaba algo duro con el poder del brazo, no estuvo desde el principio. Y curiosamente se usó por primera vez en el capítulo 4, pero no salía de él. Salía de un robot que interpretaba a John Saxon. No sabía eso. Resulta que él no hacía ningún ruido en ese momento, y el ruido por primera vez se escucha cuando peleaba con este robot. Se ve que le gustó tanto el sonido que posteriormente lo adaptan para el mismo Steve Austin. Pero no es algo que se sabe. Pregunta. Sí. Originalmente era como más realista, ¿no? La serie, y con el tiempo se va haciendo cada vez más fantástica. ¿Puede ser? Aparecen ciertos personajes, exactamente, que ya les voy a comentar. Yo recuerdo, a ver, te tiro, capaz que estoy adelantándome, pero en un capítulo de que recuerdo, se pelea con Pie Grande. No sé si ya voy a llegar a eso. Ya llegaré. Bueno, un personaje muy entrañable de la serie, que también nos gustaba a todos, era el jefe de él, que era Oscar Goldman, que lo interpretaba el actor Richard Anderson, que era una figura muy paternal y muy confiable, que murió en el 2017 a los 91 años, o sea, hace poquito. Pero era un personaje muy bueno. Originalmente, el jefe de él era un ortiga, un tipo que andaba con un bastón, que a los de la serie no le gustó tanto, entonces lo cambian por la figura de Oscar Goldman, que para mí fue un verdadero acierto. Lo limpiaron al otro y entró Goldman. Sí, muy malo. Y acá viene el detalle interesante. Al final de la segunda temporada, se presenta la historia de una maestra que sufre un accidente de paracaidismo
era tenista profesional también, y que también era exnovia de Steve Austin. Se llamaba en la ficción Jamie Somers y estaba interpretada por la actriz Lindsay Wagner. Cuando ella sufre el accidente, Steve Austin insiste en que le pongan los miembros. Ella, cuando tiene el accidente, pierde el oído, un brazo y las 2 piernas. Entonces le reemplazan todos estos miembros por elementos biónicos y también pasa a formar parte de esa organización en donde tiene que hacer las distintas las misiones de espionaje. ¿Había nepotismo? ¿Qué pasa? ¿Había nepotismo? ¿Cómo? Había nepotismo ahí de parte del protagonista poniéndole la parte de los contribuyentes con la plata de los contribuyentes a las exnovias, loco. Claro, pero me adelanté un poquito, porque ¿qué pasa en este capítulo doble del final de la segunda temporada? Le reemplazan los miembros que había perdido, pero el cuerpo rechaza los implantes y muere. Ah, claro. Y muere. No me acordaba. Resulta que el capítulo tuvo el mayor índice de audiencia de toda la temporada y el público empezó a mandar cartas a la cadena diciendo, no se puede morir, no se puede morir. ¿Y qué sucede entonces? Le dan su propia serie. Al principio de la tercera temporada del Hombre Nuclear, nos enteramos de que la mantuvieron viva con criogenia. Cuando ella despierta, resulta que se olvidó de su pasado. Ni se acuerda de que había sido novia de Steve Austin, ni nada. Pero ahí sí es cuando empieza a trabajar en misiones de espionaje también. La serie de ella tuvo 3 temporadas, no 5 como la otra. Y se emitió entre el 76 y el 78. Hubo un intento lamentable de remake en el 2007, pero que no tuvo éxito por suerte, porque no era muy buena. Y no recuerdo mal, 2007. tuvo unos telefilms en los 80, ¿no? Ya vamos a llegar. Entre lo que era común en esa época y también era inédito, era que eran... cada tanto había capítulos que eran crossovers entre las 2 series, entre el Hombre Nuclear y la Mujer Biónica. Una historia por ahí empezaba en el Hombre Nuclear y tenías que ver la Mujer Biónica para ver cómo terminaba la historia propiamente dicho. Yo les confieso que con 8 o 9 años estaba totalmente enamorado de Lindsay Wagner, pero muy enamorado, un amor platónico. Muy linda mujer. Sí, muy mujer. Pero estaba muy enamorado. Y algo que pasaba era que los 2 canales de televisión que teníamos en ese momento transmitían en simultáneo La Mujer Biónica y La Mujer Maravilla. A mí me encantaba La Mujer Biónica. A mi hermana le gustaba La Mujer Maravilla. Entonces, para no pelearnos, veíamos un bloque de una serie y el siguiente bloque de la otra. Y no entendíamos nada. Pero la veían a Lindsay Wagner y a Linda Carter. Exacto. Una morocha y una rubia. Yo recuerdo que me daba mucha impresión cuando en esa escena, que creo que está en la intro, cuando lo reconstruyen, cuando le van metiendo los caños, digamos. Era impactante. Bueno, había los capítulos más memorables que yo más recuerdo de esa época era, como vos decías, Demi, el del pie grande, que terminaba siendo un robot creado por extraterrestres. Un robot, sí, genial. Porque después de las últimas temporadas ya va haciendo cualquier cosa. O sea. Y lo que más me encantaba también eran las fembots, que eran unos robots asesinos con rostro de mujer que aparecieron varias veces en la serie. ¿Sí? Y finalmente, las 2 series se desgastaron. En La Mujer Biónica hasta metieron un perro biónico, cualquier cosa como para levantar el rating, pero como todos los capítulos eran iguales, eran series relativamente mediocres, digámoslo,
la terminaron cancelando a las dos series más o menos el mismo año, en el 78. Y inmediatamente El Hombre Nuclear es reemplazada por otra serie, a ver si les suena, Galáctica. Ahí está. Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que Bueno, ver con todo. Y sí. finalmente, para terminar, porque se me acaba el tiempo, se hicieron 3 películas para televisión, que era lo que decía también el Emmy. En el 87, El regreso del hombre nuclear y la mujer biónica. En el 89 se hizo Bionic Showdown, en donde aparece Sandra Bullock en uno de sus primeros papeles haciendo de chica biónica. Y Bionic Ever After en el 94. Y para terminar, les digo que hace poco hubo un intento de remake para el cine que iba a dirigir Damián Cifrón con Mark Wahlberg haciendo de Steve Austin, pero directamente Warner la terminó cancelando, así que no vamos a ver al Hombre Nuclear en cine. No prosperó. ¿Es una serie que has vuelto a ver, Gerardo, o quedó...? Sí, la conseguí completa y la estoy viendo desde el principio, porque nunca vi el final tampoco. ¿Y qué tal? Y a mí me vuelve a la infancia. Sigue siendo mediocre. Sigue siendo mediocre, pero me encanta. No, es que, a ver, vamos a poner en contexto. Las series, hasta justamente empezamos hablando con Twin Peaks, tenían un formato que hoy es antiguo, parece antiguo, incluso para nosotros, o sea, que las consumimos. Las series eran unitarias los capítulos, tenían por ahí no tenían evolución, más allá de una temporada a la otra algún cambio había, pero no iba... había pensado un final, tampoco había pensado una terminación, porque el público tampoco era tan exigente. Eso es verdad. Decir que no existía internet. En esa época, siempre lo comentamos eso, en esa época en la televisión el contenido era más mediocre y en el cine todavía había laburos más profundos, con una historia más trabajada, mejores técnicas. Hoy como que hay... Sí. Gerardo. Ahí ya... más? Y deberíamos ir cortando porque se nos acaba el tiempo. Seguimos. Bueno, quiero meter una cosita, algo que dijiste, Jorge, que tiene que ver con todo el tema que estamos hablando. Claro, lo que dice Jorge es cierto, la televisión era vista como un subproducto, o sea, un producto B a lo que era el cine. Y para ir terminando, quiero meter una perlita, eso se ve muy bien en la última película de Tarantino, búsquenlo, hay una referencia en Once Upon a Time in Hollywood sobre las series y el cine de Hollywood. Así que bueno, eso fue El Hombre Nuclear para nosotros, no vamos a poner de $6 million más, pero para nosotros es El Hombre Nuclear.